Y yo me pregunto qué está pasando con Diario El Comercio. Hoy se cumple un mes de su inactividad. Su última publicación, como todos sabemos, en sus plataformas digitales fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Ocurrió hace un mes, el 9 de agosto. Aunque en Facebook todavía postean, esto se limita solamente a contenido patrocinado, tanto X o Twitter como Instagram, y después de esto no se han actualizado desde entonces. La misma suerte corre con su página web. Este medio de comunicación ya arrastraba varios problemas con los pagos a sus trabajadores y ex trabajadores. Se calcula que son decenas de periodistas, diseñadores y personal de otras áreas que se mantenían impagos por hasta 3 meses. El 6 de junio el diario dejó de circular definitivamente y su edición impresa, por lo que su único soporte sería la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio, un mes después. Un grupo de ellos paralizaron sus actividades. Nosotros, la mayoría de los trabajadores desea el comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos derivados de los incumplimientos de la empresa. Así rezaba el comunicado. En este mismo escrito criticaron a la promesa vacía de Guillermo Lasso, quien había asegurado que haría respetar los salarios y liquidaciones de los empleados el 2 de enero del 2022, hace ya el año pasado. Señor presidente, dirigimos esta carta para recordarle que ha incumplido con su palabra y de exigir el pago de los salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los ex colaboradores de este medio. Lamentaron. Y yo me pregunto, ¿el diario El Comercio es una empresa pública o es una empresa privada? Si es que es privada, ¿qué tiene que ver el gobierno en este asunto? Sería una cuestión más bien del directivo del medio. En otro tema, ladrones asaltaron un conjunto habitacional en Quito. Este 9 de septiembre, un grupo de antisociales asaltaron un conjunto habitacional en el sector este de la Armenia, vía Valle de los Chirsac en Quito. Los propietarios habrían sido maniatados y así aprovecharon los crímenes para robar sus pertenencias, así lo reporta Minuto y Medio, un medio digital. De acuerdo con información de tiempo real, los ladrones rompieron la seguridad de la urbanización en mención y sometieron al guardia. Luego hurtaron las cosas de valor alrededor de 30 minutos les tomó a estos atracadores pues consumar este hecho. La actualización 14.5. La Policía Nacional informó que este hecho se produjo el jueves 7 de septiembre aproximadamente a las 20 horas en el sector La Ribera. Los uniformados acudieron al lugar tras un llamado del ECO 911. Los agentes del orden se percataron del robo a una de las viviendas, de la cual salían 8 sujetos desconocidos. En consecuencia, los policías dispararon y los antisociales se dieron a la fuga. La autoridad confirmó que de un domicilio se robaron 3 celulares y una laptop, nada más. Se continúan en investigaciones. Más de 1000 muertos tras devastador terremoto en Marruecos. La noche del viernes, a esto de las 11:11, la tierra tembló en Marruecos con consecuencias devastadoras. Un terremoto de magnitud de 6.8 sacudió el centro del país y por ahora pues se cuentan más de 1000 personas fallecidas según datos del propio Ministerio del Interior marroquí. El epicentro se situó 71 kilómetros al sur de Marrakech, una ciudad muy turística y uno de los centros económicos de Marruecos, a una profundidad de 18.5 kilómetros según así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Unos 20 minutos después hubo una réplica de magnitud 4.9. Se trata de uno de los mayores terremotos de la historia de Marruecos, al menos desde el año 1900, según se registra el URSS. El anterior con dimensiones similares fue el 24 de febrero del 2004, de magnitud 6.4. Sobre esto, el más mortífero se registró el 29 de febrero de 1960 en la ciudad de Agadir, y aunque su magnitud fue de 5.8, dejó más de 12.000 víctimas. El epicentro
de este terremoto de anoche estuvo en las montañas del Atlas, una zona escasamente poblada. Según los reportes, pueblos enteros de esta zona han quedado arrasados y familias enteras están atrapadas bajo los escombros. Podrían pasar muchos días antes de que sepamos exactamente la magnitud de esta gran catástrofe. Se han reportado grandes dificultades para llegar a estas aldeas remotas de las montañas del Atlas, así lo señala Mohamed Taha, periodista del servicio árabe de la BBC. Podrían pasar días antes de que los rescatistas puedan acceder a estas comunidades compuestas principalmente de edificaciones antiguas. Los hospitales de Marrakech han visto una afluencia de heridos y las autoridades han pedido a los residentes que donen sangre. Muchas de las víctimas se encontraban en las provincias y municipios de Al-Hous, Marrakech, Gabsasate, Asilal, Chichatowa y Taroudant en el centro y sur del país. Así lo dijeron previamente las autoridades. Pero el terremoto no solo se le ha sentido a Marruecos, tanto en el país vecino Argelia, en la frontera este, como en las Islas Canarias, al frente de las costas de Marruecos, sintieron el temblor. También en algunas partes de Andalucía, concretamente en la zona occidental de la región del sur de España, se sintió este temblor. Lo que se sabe hasta el momento, más de 1000 personas han muerto en este terremoto de magnitud 6.8, así lo dijo la cartera de Estado. El Ministerio del Interior, el epicentro se situó en las montañas del Alto Atlas, a 71 kilómetros, 14 millas al suroeste de Marrakech. El terremoto se sintió en Rabat, Casablanca y varias zonas más hacia el sur de Marrakech. Se cree que muchas víctimas se encuentran en aldeas remotas, especialmente en montañas del Atlas. Las autoridades han pedido a los residentes que donen sangre, ya que los hospitales han visto una afluencia de heridos considerablemente. Líderes mundiales, incluido el británico Rishi Sunak y el presidente estadounidense Joe Biden, ofrecieron ayuda para Marruecos. Veamos, ojalá. Fue un caos total. Sentimos un violento temblor y me di cuenta de que era un terremoto. Vi los edificios moverse, contó así un ciudadano de 33 años y que él vive en Marrakech. Esto lo contó a la agencia AFP. Luego salí y había muchas gentes allí. La gente estaba en estado de shock y pánico. Los niños lloraban y los padres estaban angustiados. Bueno, no es para menos, lamentablemente, lo ocurrido. Otro ciudadano francés, Michel Bisset, con varias propiedades en el casco antiguo de Marrakech, le dijo así a la agencia de noticias AFP que pensó que su cama se iba a volar. Manifestó, salió a la calle medio desnudo. Inmediatamente fui a ver mis riads. Esto se refiere a casas tradicionales marroquíes. Fue un caos total, una verdadera catástrofe, una locura. La periodista marroquí Aida Alami, quien creció en Marrakech y ha estado en contacto con sus papás que se encuentran en esta ciudad, dice que el terremoto fue totalmente inesperado. Debe ser. Apoyo internacional. Con respecto a esto, el gobierno de la vecina Argelia, que rompió lazos con Marruecos hace ya casi 2 años, informó que abriría su espacio aéreo para vuelos humanitarios a Marruecos. España, por su parte, se ha ofrecido a enviar a rescatistas, según dijo así el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Olivares, en declaraciones a periodistas durante la cumbre del G20 en la India. España ha ofrecido a Marruecos, si lo considerase necesario, tanto sus capacidades de rescate, que en estos momentos son los más importantes, como su capacidad de reconstrucción una vez ha pasado este momento. Lo importante ahora mismo es salvar el mayor número de vidas posibles, apuntó.
El presidente estadounidense Joe Biden expresó su completa solidaridad con las víctimas del terremoto y afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a proporcionar toda su ayuda necesaria. Por su parte, el primer ministro Rishi Sunak dijo que el Reino Unido estaría dispuesto a apoyar a nuestros amigos marroquíes, según así lo escribió en la cuenta X. Mis pensamientos están con todos los afectados por el terrible terremoto que azotó anoche Marruecos, añadió. Y en China también el presidente Xi Jinping envió su mensaje propio de condolencia a Marruecos, según así lo dicen medios estatales. Desde acá también me hago solidario con lo que ha ocurrido en Marruecos, qué pena. Los 19 puntos de la CONAIE para ganar su apoyo en segunda vuelta. Este 8 de septiembre, Radio La Calle nos dice que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció sus 19 resoluciones tomadas por el Consejo Ampliado con el fin de que los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa expresen sus posturas frente a su agenda de lucha. Así manifiesta el comunicado. Leonidas Diza, presidente de este organismo, de la CONAIE, y tomará una posición de respaldo al candidato que exprese pública y claramente su posición ante las siguientes demandas. A grosso modo, las exigencias de la CONAIE se centran en recuperar la participación del Estado en salud, educación y respeto a la naturaleza y el cese del extractivismo, cobro de deudas y a grandes grupos económicos y políticas y reformas laborales en pro de las familias ecuatorianas. Cada uno de los puntos a continuación. Ratificamos las demandas planteadas en las movilizaciones de octubre de 2019 y los 10 puntos de lucha en junio de 2022 que llevamos junto a los sectores sociales. Nuestra lucha es en contra del neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, el capitalismo extractivista y en defensa de los intereses de las mayorías populares y la madre naturaleza. En el punto número 2 dice: demandamos el cumplimiento inmediato de las decisiones democráticas del pueblo ecuatoriano en las consultas populares que se dieron la victoria a la preservación del Yasuní y el Choco Andino, conforme a este punto a lo establecido en el dictamen número 622 CP23 emitido por la Corte Constitucional, establecer políticas estatales que limiten progresivamente el modelo extractivista hacia un modelo productivo basado en el desarrollo integral de la población y respeto a la naturaleza. En el punto 3 dice: moratoria inmediata y auditoría integral con la participación de la Corte Constitucional y una veeduría ciudadana especializada a todas las concesiones mineras otorgadas, mediante la cual se verifique el cumplimiento del marco constitucional, derecho colectivo, derechos de la naturaleza y daños ambientales ocasionados. 4. Establecer una comisión plurinacional de la verdad, justicia y preparación junto a organizaciones de pueblos y nacionalidades, trabajadores, mujeres, jóvenes, diversidades, que investigue las violaciones de derechos humanos a la población durante los levantamientos indígenas y populares de 2019 y 2022. 5. Rechazo de las privatizaciones de sectores estratégicos y servicios públicos, abandono total del modelo de austeridad impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo, reflejado en mayores impuestos para la población que solo han servido para el pago de la deuda externa. En el punto 6, exigir al Estado la recuperación, repotenciación y financiamiento del sistema de salud pública, garantizar los recursos económicos, personal, profesional y especializado. De la misma manera, la regulación y control en el precio de las medicinas y servicios de salud privados, incluidos los seguros médicos, como también la regulación de los procesos precontractuales y contractuales en la adquisición de medicinas e insumos para el sistema de salud pública. Punto 7. Recuperación y fortalecimiento del sistema de educación público, comunitario e intercultural en todos los niveles. Determinación de políticas estatales que hagan de la educación un derecho fundamental de la población, no una mercancía.
recuperación de la infraestructura pública de las unidades de educación a nivel nacional, urgente implementación de políticas públicas para erradicar la desnutrición crónica infantil. Para la nación es esencial garantizarla y protegerla el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Punto número 9. Políticas públicas efectivas para el control de precios de productos de primera necesidad, medicinas y de insumos del sector productivo. Se debe garantizar, dicen como en el punto, el acceso a la canasta básica familiar a todas las familias ecuatorianas. Y todo esto va a respetar el candidato Daniel Noboa. Punto 10. Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento del acuerdo firmado el 14 de octubre de 2022 a fin de que la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Aguatay-Huasi pueda continuar su proceso de institucionalización. Esto en el punto número 11 dice exhortar al Estado el establecimiento de políticas y reformas legales que garanticen la propiedad comunitaria y tributación o titulación de los territorios ancestrales y la erradicación de políticas que promuevan la acumulación de la tierra productiva en pocas manos. Reforma agraria productiva, comunitaria y plurinacional que ponga límite a la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos. 12. Incentivos y ayudas fiscales al desarrollo del sector agrícola y ganadero del Ecuador, especialmente para la agricultura familiar campesina que sostiene la soberanía alimentaria del país. Políticas que determinen protecciones especiales a productos agrícolas que puedan ser afectados por el comercio internacional. Análisis de medidas arancelarias y fitosanitarias para defender la producción nacional. Punto número 13. Exigir al Estado el establecimiento de políticas estatales y reformas legales que limiten el abuso de los bancos privados. A. Transparentar el costo y utilidades de la banca privada. B. Reducción de la tasa de interés del sistema bancario. C. Reestructuración y condonación de deudas para sectores populares y productivos. D. Definición de tributos especiales a las ganancias extraordinarias de la banca privada. 14. Depuración de las instituciones de seguridad pública y del Estado, establecimiento de políticas estatales para la lucha contra el narcotráfico, las mafias locales e internacionales, las bandas de delincuencia común y lucha contra el terrorismo, dejando de lado la estrategia para deslegitimar la protesta social y a las organizaciones sociales. Punto 15. Rechazo a la reforma laboral que pretenda precarizar las condiciones de la clase obrera ecuatoriana y favorecer a los grandes capitales con medidas como reducción de salarios, aumentar horas de trabajo, precarización del trabajo femenino, contratos sin estabilidad laboral, horaria o seguridad social. 16. O sea, no a la privatización. 16. De fortalecimiento de la seguridad social y defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. No a las reformas a la seguridad social con medidas como subir la edad de jubilación e incremento de las aportaciones de los afiliados. Prohibición a que el banco del Instituto del IES, compre cartera de la banca privada. Que se establezca un plan de pagos de la deuda del gobierno nacional con el IES. 17. Auditoría de la deuda pública, incluyendo la deuda con multilaterales, con acreedores privados y con potencias extranjeras. Exigir se recupere dineros y bienes de la corrupción y crimen organizado. 18. Cobro de deudas tributarias a los grandes grupos económicos cuya deuda asciende a 2.000 millones de dólares en pago de impuestos según el catastro de grupos económicos del SRI. Grupo Noboa adeuda 88 millones de dólares. Implementación de procesos de control ciudadano para garantizar la ejecución de este proceso y la equidad fiscal. Si es que ganase Noboa, se cumplirá este punto. Suspensión del trámite de firmes tratados de libre comercio hasta que se transparenten las negociaciones y puntos de acuerdo. Rechazo a todo acuerdo que afecte las economías campesinas, la producción nacional y los saberes ancestrales. Fin del comunicado. Esto sería lo que demanda la CONAIE.
lo que se esperaría después del debate entre Luisa González y la CONAIE. Veamos a ver qué pasa. Decir además, bueno, en este último punto me pregunto, ¿a dónde se fueron estos casi 2.500 millones de dólares que disminuyeron de las reservas internacionales? Este 8 de septiembre se ha informado que el gerente general del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, comentó que las reservas internacionales del IDI suman actualmente 6.904 millones de dólares. Sin embargo, en enero de este año la cifra llegaba a 8.360. Una disminución de casi 2.500 millones aproximadamente en 8 meses. La pregunta es, que asalta es, ¿dónde se fue ese dinero? ¿Dónde está? La versión de expertos manifiestan que según los economistas Verónica Artola, ex gerenta del Banco Central, y Segundo Camino, si el desfase es la consecuencia de que banca haya retirado el dinero, el Banco Central del Ecuador deberá aclarar si fue una petición de los clientes de ese sector. La exgerenta de este banco enfatizó que los casi 2.500 millones de dólares que se han reducido se debe a giros del sector privado, pero lo apaciguaron con el dinero que entregó el sector público. Artola comentó en este punto para Punto Noticias de Radio Pichincha que esta también es una muestra de la ineficiencia del gobierno actual para generar acuerdos con otras entidades y solventar las necesidades del país. Habrá que ver qué hay detrás de todo esto, de los giros que se hicieron. El desfase se debería a lo que la banca sacó el dinero, porque, pero se debe argumentar esto el banco, apuntó. Ellos tienen que manifestarse. Mientras tanto, Camino mencionó que hay dos alternativas entre esta reducción y una de ellas que los bancos privados supuestamente sacaron el dinero de la reserva y lo inyectaron a la economía del país, o que haya una fuga de divisas y se afectan los recursos públicos. Esto deberá detallarse en el balance que debe emitir esta entidad, el Banco Central. Allí deberán desglosar los justificativos que cada institución mencionó. El sube y baja de estas reservas, de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador en enero de 2023, el país calculó 8.360 millones de dólares. Sin embargo, en estos últimos meses ha variado hasta llegar a 6.904. Avellán indicó que esta última cifra garantiza las transacciones con el exterior y la sostenibilidad de la dolarización. Por su parte, el economista señaló que si bien es cierto que este valor alcanzado en septiembre cubre el tercer sistema de la dolarización, lo preocupante sería cuando la cifra a la que llegue la reserva no alcance ni al primer sistema. En este momento se hablaría de un peligro para la dolarización, porque ya no es posible cubrir ningún sistema, dijo. Que mismo Radio La Calle intentó comunicarse con un vocero del Banco Central para conocer este tema, el destino de este dinero, pero no obtuvo éxito. La responsable indicó que por el momento el gerente no tiene abierta una agenda de medios para dar declaraciones. Estarán tramando puerta cerrada. La respuesta, un boletín. Luego de las reacciones de actores políticos por la reducción del valor de las reservas internacionales, la entidad publicó un editorial en la que menciona que su rol con las reservas, pero no detalló una respuesta concreta. Según el Banco Central del Ecuador, su rol es hacer cumplir las obligaciones con el exterior requeridas por sus depositantes, sector público, privado y economía popular y solidaria. Recalcó que maneja las reservas internacionales con procedimientos que procuren su seguridad y rentabilidad. Eso fue el comunicado.
La utilización de estos recursos se realizará al momento en que las entidades de los sectores público-privado y de la economía popular solidaria así lo demanden. Se concluye que las reservas internacionales pertenecen a todos los depositantes del Banco Central del Ecuador, detalla el comunicado. Fin. Hasta aquí estos datos de absoluta relevancia en lo que ha pasado este fin de semana. Está en ti tomar conclusiones.